Bien, vamos a seguir. Este sería la cuarta parte de la serie de videos que estoy haciendo para tratar de explicarle lo mejor posible el apunte. Eh, ya vimos cómo trabajar algunas situaciones de dinámica con diagramas de cuerpo libre. Vamos a seguir viendo, analizando diagramas de cuerpo libre, pero le vamos a agregar cierta complejidad. En este caso vamos a ver qué sucede cuando las fuerzas que inciden sobre un cuerpo no solamente están o tienen la misma dirección que el eje de las X, el horizontal, o el eje de las Y vertical, sino que también puede haber fuerzas que están inclinadas. Entonces vamos a ver cómo trabajar con este tipo de fuerzas. Vimos que si tengo dos o más fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, la fuerza resultante sobre el mismo es la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen. Ahora, ¿qué sucede cuando alguna de estas fuerzas no se aplica horizontalmente? En estos casos, se debe descomponer la fuerza en otras dos, orientadas según los ejes de coordenadas, y sumar las componentes que están sobre los mismos ejes. Esta parte puede ser que no se entienda mucho al principio. Ahora, cuando veamos gráficamente de qué se trata, va a quedar más claro. Supongamos un carrito, el cual estamos aplicando una fuerza inclinada. Esta fuerza no logra levantar al carro del suelo, pero sí lo mueve, lo acelera horizontalmente. Tengo una fuerza que tiene una inclinación sobre el eje X positivo, en este caso, ángulo A, o alfa mejor dicho, su determinada masa y la aceleración correspondiente que adquiere. Lo que vamos a hacer es primero es analizar cómo incide esta fuerza. ¿Sí? No voy a hacer un diagrama de cuerpo libre todavía de todo el sistema o del cuerpo, sino que vamos a analizar qué pasa con esta fuerza que ahora está inclinada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar la fuerza F en un sistema de ejes cartesianos, ¿no? X y la fuerza inclinada. Lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza. ¿Qué significa descomponer la fuerza? Descomponer la fuerza es encontrar dos componentes, en este caso, uno sobre el eje horizontal y otro sobre el eje vertical, que simulen la misma acción que hace la fuerza que está inclinada, pero exclusivamente sobre el eje de las X y exclusivamente también sobre el eje de las Y. Es decir, fíjense, yo tengo la fuerza acá, esta era la fuerza original, la que se está haciendo sobre el carrito. Proyectamos, esto es, imagínense como si yo pusiese por acá arriba una linterna y la prendo, y esto sería un palo, ¿no? Una barrita. La luz incide paralela al eje Y. Entonces la sombra de esta barrita marcaría desde acá hasta acá. Eso se conoce en matemática como proyección. Entonces la proyección de la fuerza F sobre el eje X la obtengo desde el punto donde termina la flecha, marco una línea punteada paralela al eje Y y ahí encontramos lo que conocemos como fuerza horizontal. Es decir, esta fuerza que está haciendo un poco de fuerza hacia arriba y un poco de fuerza hacia la derecha, el poco de fuerza que hace hacia la derecha es lo que vamos a llamar fuerza horizontal. La misma lógica vamos a utilizar para hallar la fuerza vertical. Imagínense que ahora la linterna la pongo de este lado, ilumino hacia acá, ¿sí? Los rayos inciden de esta manera. Entonces va a proyectar esta fuerza una sombra que va a ser desde el origen hasta acá arriba. Esa proyección de esa fuerza es lo que conocemos como fuerza vertical. ¿Sí? Creo que quedó claro, espero que haya quedado claro. Bien, ahora, ¿cómo obtengo los valores numéricos de esta fuerza y de esta fuerza? Es decir, si esta fuerza vale tanto, 100 newton, 200 newton, 5 newton, no interesa. ¿Cuánto va a valer la fuerza horizontal y cuánto va a valer la fuerza vertical? Bueno, para eso vamos a necesitar recordar un poquitito trigonometría básica que vimos el año pasado. Voy a imaginarme esta parte que estoy marcando acá con el cursor
este triángulo, que ya sabemos que este triángulo es un triángulo rectángulo. La inclinación de la fuerza es el ángulo alfa. Este cateto del triángulo rectángulo, digo que es rectángulo, chicos, porque acá, en esta parte, o en esta parte, tengo un ángulo recto. Entonces este triángulo que se está formando es un triángulo rectángulo. Este cateto es la fuerza horizontal. Este cateto, fíjense, que es igual a la fuerza vertical. Es como si a esta fuerza yo la colocase acá, que es lo que hice en este lugar, ¿sí? Y la fuerza original es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, con respecto al ángulo alfa, la fuerza vertical es el cateto opuesto, el que está enfrentado al ángulo alfa, el cateto opuesto. La fuerza horizontal es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo y la F es la hipotenusa. Si recordamos la fórmula de trigonometría, la relación que se conoce como seno del ángulo alfa es la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, FB sobre B. Si yo despejo de esta ecuación la fuerza vertical, significa que tengo que pasar esta F que está dividiendo multiplicando al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar que la fuerza vertical, esta, va a ser igual al producto de la fuerza, que este lo pasé multiplicando, por el seno del ángulo alfa. Para hallar la fuerza horizontal, también vamos a recurrir a la trigonometría, pero vamos a usar el coseno. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar este cateto, que es el cateto adyacente de este triángulo, con F, que es la hipotenusa, porque este es el dato que yo conozco. Y el ángulo también es un dato conocido, es algo que yo voy a saber, el ángulo de inclinación que tengo. Entonces, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. El coseno de alfa es la división entre la fuerza horizontal dividido la hipotenusa, que es la fuerza F. Haciendo lo mismo que hicimos en el caso más arriba, si despejamos la fuerza horizontal, significará que la fuerza F pasa multiplicando y me queda que la fuerza horizontal es el producto de F por coseno de alfa, ¿sí? Bien, ahora que ya sé cómo descomponer la fuerza en horizontal y en vertical, sí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre completo de esta situación del carrito, ¿sí? Vamos a ir colocando todas las fuerzas que intervengan en la... que intervienen aplicadas al cuerpo. Vamos a tener del carrito, tengo su peso, la fuerza peso, que está sobre el eje Y, la normal, que es la fuerza que hacia el piso sobre el carrito hacia arriba, y la fuerza inclinada. Ahora, esta fuerza inclinada la puedo descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Hacemos gráficamente la descomposición trazando una línea paralela al eje Y, donde corta el eje X, ahí tengo la fuerza horizontal. Hago lo mismo trazando una línea paralela al eje X, donde corto el eje Y, acá tengo mi fuerza vertical. Y entonces, cuando yo trabaje con las leyes de Newton, que ya sabíamos que las analizamos sobre el eje X y sobre el eje Y, vamos a utilizar las componentes FB y FH, no vamos a utilizar F. Si bien para hallar FB y para hallar FH vamos a necesitar la fuerza original, porque aparecen acá en las ecuaciones con el seno y con el coseno. Entonces, pongo todas las fuerzas, descompongo la fuerza que tengo inclinada y ahora construyo las ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton, analizando su incidencia en el eje Y y en el eje X. Sobre el eje Y, ¿qué nos va a quedar? Una, dos, tres fuerzas. Dos hacia arriba y una hacia abajo. Entonces pongo normal más FB, porque las dos van hacia arriba, menos el peso, que iría hacia abajo. Como el cuerpo no está acelerado, ¿sí? El cuerpo, perdón, no está acelerado verticalmente, la aceleración vertical es cero, esta aceleración, que es la aceleración vertical, es cero,
Entonces m por 0, 0. Acá tengo la ecuación que me queda para el eje Y. Para el eje X voy a plantear de vuelta la resultante, la sumatoria de todas las fuerzas igual a m por a, y me fijo qué fuerzas tengo incidiendo en este caso sobre el eje X. Solamente tengo la fuerza horizontal. Lo reemplazo acá y pongo m por a. Ojo acá que no es igual a 0, porque acá tengo una aceleración horizontal. ¿Sí? Yo acá no volví a poner el esquema, pero esto está acelerándose hacia la derecha. Entonces tengo una aceleración en el eje X. Entonces m por a. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo numérico, es decir, lo mismo que vimos con lo que vamos a hacer es ponerle valores a la fuerza, masa, en fin, ángulo de inclinación, para ver cómo se calcularía. Bueno, entonces tengo esta situación, me dice, ¿con qué fuerza horizontal y con qué aceleración se mueve un cuerpo de 15 kilogramos si se le aplica una fuerza de 100 newton con un ángulo de elevación de 30 grados? Entonces, si bien es cierto que la fuerza aplicada es 100 newton, solo una parte de esa fuerza lo empuja hacia la derecha. Una parte de esta fuerza es lo que lo mueve para acá, que es la fuerza horizontal que queremos encontrar. Y otra parte de la fuerza lo está queriendo levantar, ¿sí? Porque está inclinadita, estoy haciendo un poquito de fuerza para arriba. La fuerza horizontal no quedó muy bien expresado acá, ¿no? La fuerza horizontal resulta de la descomposición de la fuerza F como FH igual a F por coseno de alfa, ¿sí? Reemplazo la fuerza por los 100 newton y el coseno de 30 grados porque es el ángulo de inclinación. Esto me da 86,60 newton, ¿sí? Esa es la fuerza horizontal. Si necesito calcular la aceleración, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que la fuerza que lo acelera es la componente horizontal de F en 100, de F que es igual a 100, que es decir FH, esta que acabamos de calcular. La fuerza vertical no lo acelera, salvo que pueda levantar el cuerpo, pero este no es el caso, ¿sí? El cuerpo se mueve horizontalmente. La segunda ley de Newton, esta formulita, que es la misma que tenemos acá, me quedaría FH igual a m por a, la masa pasa dividiendo, tengo acá la fuerza FH dividido la masa que eran 15 kilogramos y ahí obtengo la aceleración. No calculé la normal, es algo que uno podría hacer si quisiesen. Con esta ecuación puedo calcular la normal. Van a observar que la normal en este caso no es igual al peso, ¿sí? Porque esta fuerza me lo está levantando un poquitito, así que la normal va a ser menor que el peso. No es necesario por ahí calcularla porque no me la están pidiendo. Pero más adelante, cuando vamos a fuerza de rozamiento y la incidencia que tiene la normal en la fuerza de rozamiento, siempre van a tener que calcular la normal. Pero bueno, en estos casos no lo pide. ¿Qué sucede si yo tengo una fuerza inclinada hacia abajo? Tengo un ángulo de depresión alfa y un caso similar. No estoy empujando el carrito que va a adquirir una aceleración horizontal. Bien, la descomposición de la fuerza es similar a la anterior. Yo pongo la fuerza, la descompongo en el eje X y en el eje Y, acá con una línea línea de puntos suspensivos paralela al eje Y, donde corta tengo la fuerza horizontal, hago lo mismo, una línea paralela al eje X, donde corta el eje Y, tengo la fuerza vertical. Acá ya directamente tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿no?, hecho de una. Entonces, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Tengo normal para arriba. Ahora la fuerza vertical está apuntando hacia abajo, porque esta fuerza me lo está como empujando también hacia abajo. Y el peso. Planteo las ecuaciones de Newton. Me fijo acá, tengo normal positiva. Y después tengo dos fuerzas que apuntan hacia abajo. FB y P. Menos FB menos P igual a 0 porque el cuerpo no se acelera verticalmente. Bien, sobre el eje X, la única fuerza actuando es la fuerza horizontal, FH igual a m por a. Recordemos, acá volví a poner las formulitas de la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Esto después, en una eventual evaluación, lo que sea, pueden tener las fórmulas, eso no hay ningún inconveniente. Cuando me refiero a las fórmulas, me refiero
a esta fórmula, no a las fórmulas de diagramas de cuerpo libre, porque no es conveniente tenerlas. Yo simplemente las construyo mirando el diagrama. En ningún momento tengo que saber de memoria, dependiendo de esta situación, cómo es esta fórmula. No, construyo mi diagrama de cuerpo libre y a partir de ahí voy viendo si suman, restan, si igual a cero o no igual a cero. En fin, no es necesario. Incluso es contraproducente. Así que cuando les digo que tengan la formulita serán estas, por ejemplo, descomposición de fuerza horizontal y vertical. Bueno, si se fijan bien, la única diferencia con el caso anterior es que la fuerza vertical cambió de dirección. Si antes la fuerza vertical estaba hacia arriba en el ejemplo anterior, ahora está hacia abajo. Y la ecuación pasa a restar a la fuerza normal. En este caso, la normal, si se fijan, va a ser mayor que el peso, porque esta fuerza me lo está apretando más contra el suelo, o sea que el piso está haciendo más fuerza hacia arriba, ¿sí? Entonces en este caso tampoco la normal es igual al peso, sino que va a ser mayor. Actividad número 5, diferentes situaciones de fuerzas inclinadas. En este caso fíjense que tengo dos fuerzas, una horizontal, fíjense cómo les queda el diagrama de cuerpo libre para construirlo, y una fuerza vertical. Bueno, ya creo que se están habituando a lo que hago yo. Acá ojo con el dato que les doy. A veces les doy la masa, a veces les doy el peso. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Una fuerza inclinada hacia abajo, una fuerza hacia abajo y una fuerza que lo presiona contra el suelo. Fíjense cómo les quedan los diagramas de cuerpo libre. Y por último, una fuerza inclinada hacia abajo con este ángulo de depresión y una fuerza horizontal. Como es habitual, acá tienen las respuestas de todos los ejercicios para que las puedan comparar. Bien, esto lo dejamos para la clase que viene. Espero que hayan entendido.